Mi familia me llamó egoísta, solo porque por primera vez en mi vida dejé que pagaran sus propias deudas. ¿Puedes creerlo? Siempre fui el banco familiar, el cajero automático andante. Pero un día dije basta. Y cuando lo hice, el mundo explotó a mi alrededor. Esta es la historia de cómo perdí a mi familia, pero me encontré a mí mismo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de dar y dar sin recibir nada a cambio? Mi Quédate, vida, porque desde esta que tengo historia te memoria, hará ha estado reflexionar. marcada por una especie de rol no hablado, una expectativa silenciosa que se fue haciendo cada vez más grande con los años, ser el salvavidas de mi familia. No el mayor ni el más sabio, sino el que, por alguna razón inexplicable, siempre terminaba sacando a todos de apuros económicos. No sé exactamente cuándo empezó. Quizás fue cuando era adolescente y conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial. Recuerdo con claridad haber comprado comida extra para la casa o haber ayudado con una cuenta de la luz que mi madre no podía cubrir. En ese momento se sentía bien, se sentía como un acto de amor, de ayuda. Mi madre, una mujer que trabajó incansablemente pero que siempre tuvo problemas para administrar el dinero, me sonreía con alivio y me decía, «Gracias, hijo, no sé qué haría sin ti». Y esa frase, esa gratitud, era mi droga. Luego vino mi hermana, siempre un espíritu libre, con grandes ideas pero poca disciplina, constantemente entre trabajos, con proyectos que nunca despegaban y una habilidad asombrosa para meterse en problemas. Yo, un poco mayor, o quizás solo más responsable, sentía la obligación de ayudar. Un préstamo para el alquiler, otro para un coche averiado, La un dinámica tercero se para invertir en solidificó su en mi nuevo edad adulta negocio. temprana. Siempre Fui eran el primero en préstamos, terminar pero una carrera, sabíamos, en el el primero en fondo, que conseguir un rara trabajo vez estable, serían el devueltos. primero en empezar a ganar un buen sueldo. Y casi de inmediato, esa figura del salvavidas se convirtió en mi identidad principal dentro de la familia. Las llamadas no eran para saber cómo estaba, sino para preguntar, ¿podrías? ¿Necesito? Y yo, tonto de mí, siempre decía que sí, siempre. Recuerdo una vez que mi madre necesitaba una operación dental costosa. Yo apenas acababa de ahorrar para mi primer coche, un coche de segunda mano que tanto anhelaba. Sin dudarlo, vacié de ahorros. Mi madre me abrazó llorando de gratitud. «Eres un ángel, hijo, me dijo. Y yo, ingenuo, sentí una calidez en el pecho. Mi coche podría esperar, mi familia era lo primero. Pero ese patrón se repitió una y otra vez. Nunca sentí que mi éxito fuera mío. Era como si mi buen sueldo no fuera para mi independencia, mis sueños o mi seguridad, sino para amortiguar los golpes de la vida de los demás. Mi propio futuro financiero siempre estaba en un segundo plano, sacrificado por las emergencias ¿En qué constantes de mi momento la familia. ayuda se convierte Nunca en una nadie me obligación? preguntó, ¿Y ¿estás cuando la bien con gratitud esto? se La transforma en un pregunta derecho siempre adquirido? era, ¿cuánto Con el puedes paso de dar? los años, la situación no solo no mejoró, sino que empeoró exponencialmente. Mis ingresos crecieron, y con ellos las expectativas. Lo que antes eran emergencias, ahora eran necesidades. La lista de solicitudes era interminable. Mi hermana, por ejemplo, vivía en un ciclo de empleos mal pagados y decisiones impulsivas. Cada 2 por 3 necesitaba dinero para el alquiler porque había gastado el suyo en algo frívolo. «Es solo hasta que me paguen, lo juro», me decía. Y la promesa nunca se cumplía. Mis finanzas personales empezaron a resentirse. Mis propios ahorros, que con tanto esfuerzo conseguía acumular, se evaporaban con cada llamada de auxilio. Yo, que siempre fui precavido, me encontraba viviendo al día, o incluso en números rojos, por culpa de sus gastos irresponsables. Mi madre, por su parte, aunque no tan derrochadora, tenía una relación disfuncional con el dinero. Siempre gastaba más de lo que tenía y luego esperaba que yo la rescatara. «No sé qué pasó, hijo, el mes se hizo muy largo», me decía con cara de pena.
Eran los recibos de la luz, el agua, la compra semanal que se duplicaba. Recuerdo haber pagado la matrícula de su coche, el seguro, incluso haberle comprado un teléfono nuevo porque el suyo estaba viejo y lento. Yo tenía el mío con la pantalla rajada, pero ¿qué importaba? Ella lo necesitaba. Pero no eran solo ellos. Mi tía, una mujer con un talento innato para las tragedias económicas, también se sumó al club. Que si necesitaba dinero para el dentista, que si su perro estaba enfermo y la veterinaria era carísima, que si la casa se le caía a pedazos y el arreglador cobraba una fortuna. Y claro, yo era el sobrino que también le va, el único que puede ayudar. Las llamadas se hicieron constantes, la presión inmensa. Empecé a sentir un resentimiento profundo, un agotamiento no solo financiero, sino emocional. Dormía mal, sentía ansiedad cada vez que sonaba el teléfono. Mis propios sueños, como viajar, comprar una casa o simplemente tener un colchón de seguridad, se veían inalcanzables. Intenté poner límites. Una vez Fue la quise primera hacer un vez que la viaje con palabra unos amigos, egoísta algo que apareció. llevaba años ¿Cómo deseando. puede ser tan Justo egoísta? cuando iba a Me reservar, espetó mi hermana me o pidió una hermana, cantidad casi considerable riendo, para cuando le evitar dije que le que no cortaran podía la darle luz. dinero para Lo su di, nueva y mi consola de viaje se videojuegos. esfumó. Pero si te va tan bien, me decía mi madre con un tono de decepción cuando le sugerí que buscara ayuda para administrar sus finanzas. Es que no tienes corazón, sobrino, me sermoneó mi tía cuando le expliqué que mis ahorros no eran un pozo sin fondo. Se sentían con derecho a mi dinero, mi esfuerzo, mis horas extra, mis sacrificios, todo era visto como un recurso común del que ellos podían disponer a su antojo. La gratitud inicial se había transformado en una expectativa implacable. Y yo, que siempre había buscado la aprobación y el amor de mi familia, me encontraba atrapado, sintiendo que si dejaba de dar, dejaría de ser querido. Cliffhanger. No sabía cuánto más podía aguantar. Cada préstamo era un ladrillo más en la pared que construía entre ellos y mi propia felicidad. Pero aún no había tocado fondo. La verdadera prueba, la que me obligaría a tomar una decisión radical, estaba a la vuelta de la esquina, y sería por algo que nunca imaginé. Llegó un punto en el que mi paciencia estaba agotada, mi cuenta bancaria vacía, mis nervios destrozados. Pero siempre hay una última gota, y esa gota para mí fue la gota que derramó el vaso por completo. Un viernes por la tarde, después de una semana extenuante de trabajo, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz sonaba angustiada, pero algo en mí ya estaba en guardia. «Hijo, tenemos un problema muy grave», me dijo. «Tu hermano o hermana ha tenido un accidente con el coche, un choque bastante fuerte, y no tiene seguro al día». Mi sangre se heló. Un accidente es grave, sí, pero que no tuviera seguro, eso ya era de una irresponsabilidad monumental. Pregunté por los detalles. Resulta que mi hermano había estado conduciendo con un seguro caducado desde hacía meses, a sabiendas. Lo había olvidado renovar, o más bien, El no resumen. había querido Mi pagar hermano Oa porque se enfrentaba a necesitaba una el dinero demanda para otras considerable cosas. por daños. No solo había Habían dañado su intentado propio resolverlo coche, amistosamente, sino también pero el de la un otra tercero. parte, Y la lógicamente, reparación del quería su coche del coche otro arreglado y conductor era, compensación por según los él o ella, inconvenientes. una ¿Y adivinen barbaridad. qué? Mi hermano Oa no tenía ni un céntimo. Y mi madre, por supuesto, tampoco. La cifra que necesitaban, solo para cubrir los gastos inmediatos de reparación y evitar el juicio, ascendía a una cantidad exorbitante. Una cantidad que yo había estado ahorrando durante un año entero para dar la entrada de un pequeño apartamento. Mi sueño de independizarme, de tener mi propio espacio, estaba a punto de ser sacrificado por la enésima vez, por la irresponsabilidad flagrante de mi hermano. Cuando mi madre me dijo la cifra, me quedé en silencio. Un silencio largo, tenso. Ella, al otro lado de la línea, interpretó mi silencio como mi habitual «sí». Sabía que podías contar contigo, hijo A.
dijo con alivio en su voz. Eres el único que nos puede salvar. Pero esta vez no hubo sí. Esta vez mi voz salió, firme, aunque temblorosa. No, dije, no puedo y no voy a hacerlo. Se hizo un silencio aún más profundo al otro lado. Luego, mi madre, con un tono de indignación y asombro, me preguntó, ¿qué has dicho? ¿Cómo que no? Es tu hermano, es tu familia, nos necesita. Lo que necesita, le respondí, mi voz cobrando fuerza con cada palabra, es asumir las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. Lleva meses inseguro, a sabiendas. Ha metido la pata hasta el fondo, y yo no voy a vaciar mis ahorros de toda la vida para rescatarlo de esto. La reacción fue inmediata y furiosa. «Eres un egoísta», me espetó mi madre, con un tono de traición que me atravesó el alma. «Solo piensas en ti. Tu hermano está en problemas y tú prefieres tu dinero. No eres familia. ¡Qué decepción!». Mi hermano se puso al teléfono, gritando, acusándome de arruinarle la vida, de no quererlo, de ser un monstruo. Me recordó todas las veces que les había ayudado, como si esos favores pasados le dieran derecho a exigirme este sacrificio. La conversación escaló a un nivel de agresión verbal que nunca había experimentado dentro de mí. Y esa ruptura, paradójicamente, me liberó. Colgué el teléfono. Mi mano temblaba, mi corazón latía con furia y tristeza. Lágrimas de rabia y frustración rodaron por mis mejillas. Me llamaron egoísta. Yo, que siempre había priorizado su bienestar por encima del mío. Yo, que había sacrificado mis sueños, mis ahorros, mi tranquilidad, una y otra vez. Era insoportable. Pero en ese momento de desolación, una claridad fría y dura se apoderó de mí. Había llegado demasiado lejos, había permitido que me explotaran, y era hora de que esa dinámica terminara, de una vez por todas. La cuerda se había roto, y no la iba a volver a atar. Esa noche no dormí. Pasé horas sopesando mi decisión. Sabía que al negarme estaba abriendo una brecha irreparable, pero también sabía que si cedía me destruiría a mí mismo. Y por primera vez en mi vida, mi propio bienestar ganó la batalla. Mi familia me llamó egoísta, pero la verdad era que ellos eran los egoístas, esperando que yo sacrificara mi futuro por sus malas decisiones. Al día siguiente tomé una decisión radical. No solo me negué a pagar la deuda de mi hermano, sino que decidí cortar toda ayuda financiera a toda mi familia, de forma indefinida. Era mi acto de autodefensa, mi venganza silenciosa. Mi madre me llamó, mi hermano me envió mensajes amenazantes, mi tía se unió al coro de «Eres un desagradecido», pero yo no cedí. Bloqueé sus números por un tiempo, para darme espacio, para evitar la manipulación emocional. Era doloroso, desgarrador. Sentía el peso de la soledad, de haber abandonado a mi familia. Pero también sentía una ligereza, una libertad que nunca había experimentado. Las consecuencias para ellos fueron, como era de esperar, inmediatas y brutales. Mi hermano tuvo que enfrentar el juicio. Terminó con una deuda considerable y un coche que era chatarra. Tuvo que vender algunas de sus pocas posesiones para empezar a pagar. Mi madre tuvo que aprender a estirar el dinero, Fue difícil a hacer verlo presupuestos, sufrir. a No tomar soy un decisiones monstruo. difíciles. Me dolía su dolor, Hubo momentos pero en que era un la dolor luz o el agua de su autoinfligido, casa y yo ya no estuvieron era a punto de ser responsable de cortadas. amortiguarlo. Mi tía, Me con sus mantuve constantes firme. Cada vez que emergencias, me se sentía encontró tentado a sin el ceder, salvavidas recordaba habitual. sus Se palabras, las tuvieron la que forma en que me arreglar. habían llamado egoísta, cómo habían pisoteado mis sueños. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. ¿Alguna vez has tenido que poner tu bienestar por encima de los lazos familiares y sentir la culpa, pero también el alivio? Mi vida, por otro lado, empezó a transformarse. Con mis ingresos intactos, sin la constante sangría de sus emergencias, mis ahorros empezaron a crecer. Pude dar la entrada para ese apartamento.
Sentí un orgullo inmenso al ver cómo mi propio esfuerzo me permitía construir mi futuro. Empecé a viajar, a invertir en mi desarrollo personal, a vivir la vida que siempre había deseado. La ansiedad desapareció, dormía profundamente. Por primera vez sentí que era dueña de mi propia vida. La relación con mi familia, como era de esperar, quedó destrozada. Hubo un largo periodo de silencio total. Eventualmente, después de muchos meses, mi madre se acercó con un tono más conciliador. No pidió perdón por haberme llamado egoísta, pero sí reconoció que las cosas se habían ido de las manos y que todos habíamos cometido errores. Empezamos a reconstruir, lentamente, una relación, pero esta vez con límites claros. Mi ayuda ahora es solo en circunstancias de verdadera emergencia, y siempre con la condición de que ellos también hagan su parte. No hay préstamos para caprichos ni rescates por irresponsabilidad. Mirando hacia atrás, no por me su parte, arrepiento de mi tuvieron decisión. que madurar a la Fue la fuerza. más Mi dolorosa hermano y la encontró un más trabajo liberadora más que he estable tomado. y empezó a ahorrar. Perder a mi tía familia se volvió tal como más la organizada conocía con fue sus un luto, finanzas. sí, pero ganar mi propia vida, mi independencia y mi paz mental no tiene precio. Me llamaron egoísta, pero yo aprendí que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo y, paradójicamente, también por los demás es establecer límites firmes. Porque solo cuando ellos tocaron fondo pudieron empezar a construir sus propios cimientos. Y yo, por fin, pude construir los míos. Ahora soy libre. Pero a veces, en el silencio de mi propio apartamento, me pregunto, ¿habría habido otra forma? ¿O este fue el único camino para que todos aprendiéramos el verdadero valor del respeto y la independencia?